Está grabando. Está. Y ahora me pasás a mí de nuevo la Bien. coadministración. Está. Salimos ahora sí, ¿no? ¿Ah? Sí, voy. Bien. Bien. Ahora sí. Disculpas. No, por favor. Bueno, hay algunos acá que ya empezaron. Ahora les voy a... Claudia, cuando te parezca, me decís, hay bastantes, está cambiando permanentemente, ya se los comparto. Eso, capaz que ya déjalo compartido, lo vamos viendo. Y los vamos viendo. Y van agregando alguno más y en breve ya empezamos. Bien. ¿Ahí se ve? Sí. Parece que no cambia más ahora. Bien, ¿lo vamos leyendo? ¿Te parece? Bien, dale. Bueno, como que... ahí viene otro. ahí vienen otros. Como que el concepto, viste, que se lleva a todas las estrellas es homeostasis. Metabolismo es otra de las más votadas. Niveles de organización, evolución, ciclo vital, relación, respiración celular, y acá, si las que quedan, organización de la célula, absorción, adaptación, teoría celular, niveles de organización, reproducción asexuada, nutrición heterótrofa, bueno, la organización celular, las etapas de la vida, la relación con el medio, el ser vivo como ser autopoyético, la nutrición autótrofa y heterótrofa, el origen no espontáneo, bien, pero hay como que las grandes, las más votadas fueron, bueno, homeostasis, niveles de organización, metabolismo, evolución, ciclo vital y respiración celular. Bien. Bien. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente. Pasamos a lo siguiente. Perfecto. Bien. Esperé un minuto, porque esto... Mientras vos vas poniendo la diapositiva, bueno, buenas tardes. Me toca a mí el inicio de la parte de lo que nosotras habíamos pensado traer para compartir con ustedes y reflexionar sobre esto que ha sido un pienso en este tiempo, que para nosotras ha sido un disfrute, el poder ponernos a pensar en una idea que, así como les pasó a ustedes, estaba leyendo alguno de esos tópicos, homeostasis sin lugar a dudas, estaba leyendo ciclo vital, que fue otro de nuestros grandes temas, de nuestras grandes cuestiones, contarles muy brevemente cómo surgió la idea. Nosotros estamos trabajando en el Centro Regional de Profesores del Centro, formando a futuros docentes de biología, y surge la inquietud de poder abordar este tema de características de los seres vivos que muchas veces damos por obvio, damos por sabido, ¿sí? ¿Qué profesor de biología no sabe cuáles son las características de los seres vivos? Entonces empezamos a comunicarnos, Inés da botánica,
Cecilia da Zoología, María Eugenia, que no nos acompaña en esta instancia particular, pero es otra de las integrantes de este equipo de docentes que empezamos a pensar juntas. A mí me toca el rol desde didáctica, pero también trabajo en biología para química, en el profesorado de química, juntarnos a pensar cuáles son esas características, desde dónde nos posicionamos, qué dificultades tienen nuestros estudiantes y qué dificultades encontramos nosotras mismas desde cada uno de esos campos para abordar las características de los seres vivos. Entonces empezamos a discutir, una vez cada 15 días nos juntamos a disfrutar de estas instancias de reflexión. Nos dimos cuenta que la enseñanza y el aprendizaje como estas dos caras de una moneda, lo veíamos en el título al inicio, tan enseñadas estas características de los seres vivos y esa cuestión de qué aprenden nuestros estudiantes cuando nosotros abordamos estas características de los seres vivos, esa inquietud que tenemos sobre qué es lo que a cada uno de nuestros estudiantes le queda, cuáles son las ideas que va formando, cuál es el aprendizaje que va construyendo cada uno de nuestros estudiantes y en cada uno de los niveles educativos en que lo vamos abordando. Así como ponemos enseñanza y aprendizaje, es clave poder aludir a lo que es evaluación, en esta concepción de evaluación formativa, en evaluación no del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Entonces, ¿cuánto necesita la enseñanza de la información sobre alcances en ese aprendizaje para poder mejorar la enseñanza y lograr mejores aprendizajes? Entonces, en este juego entre estas distintas cuestiones y las características de los seres vivos, como ese componente disciplinar que es objeto de enseñanza y de aprendizaje. En la siguiente diapositiva nosotros queríamos compartir con ustedes este pensar en cómo, pensar gráficamente en cómo las características de los seres vivos son abordadas desde la educación inicial. A nosotros nos compete la educación media, primer año de ciclo básico en adelante, pero los estudiantes tienen aproximaciones a estas características desde que empiezan su formación. Desde educación inicial ya empiezan a aproximarse, ya empiezan a diferenciar entre lo vivo y lo no vivo. Y esas características, esos abordajes, se van complementando a lo largo de toda la escolarización hasta que el estudiante egresa de media, ¿sí? Se van abordando de forma recurrente, y si nos ponemos a pensar cada uno de los programas, pensemos en media, en un primer año de ciclo básico, donde se aborda esa generalidad de los seres vivos, un segundo año donde se focaliza en el ser humano, un tercer año que ve a ese ser vivo, ser humano, en un entorno. Entonces, estos distintos abordajes van haciendo un foco, van haciendo un zoom en distintos aspectos de las características de los seres vivos, pero toda la biología de educación media se refiere a las características de los seres vivos, con distintos énfasis, pero durante toda la educación media. Entonces, qué importante es para nosotros como docentes, o al menos así lo sentimos, lo siente este equipo que se puso a reflexionar sobre esto, el entender que ese revisitar las características de los seres vivos también supone espiralizar los conceptos. ¿Qué entendemos por espiralizar los conceptos? Por un nuevo abordaje, pero no igual. Un nuevo abordaje que debe considerar qué es lo que el estudiante ha tenido como aproximaciones anteriores para partir de lo que sabe y ver en qué profundiza en ese momento para ir dándole nuevas lecturas, unas nuevas miradas de un mismo concepto muchas veces. Sabemos que características de los seres vivos y tal cual ustedes lo pusieron en la nube de palabras que quedó expresada en el Mentimeter, contiene diversos aspectos. Entonces,
cada uno de esos aspectos, a su vez, puede ser abordado desde distintos enfoques. Entonces, en esta espiralización, el que nosotros como docentes podamos primero que nada hacer conciencia de esta diversidad de enfoques y hacer conciencia de la importancia de reflexionar en cómo realizar este abordaje de acuerdo al nivel, de acuerdo a las características de los estudiantes, y es eso lo que les venimos a proponer, lo que ha sido nuestro proceso de reflexión desde disciplinas dentro de la biología diferentes, para pensar un poco en estos abordajes distintos y en estos que lo representábamos con esos vitrales, con cada uno componiéndose de distintos aspectos y que le dan esa complejidad, pero también ese desafío fascinante de poder abordar esta temática en los distintos niveles. No sé si Cecilia o Inés quieren agregar algo de lo que yo dije, pero les doy paso a lo que es el abordaje particular de ejemplos que lo realizan ustedes. Bueno, buenas tardes para todos, y agradecerles el tiempo que están destinando a compartir estas reflexiones con nosotros. Como planteaba Claudia, lo que motivó nuestro encuentro y estas reuniones fue un poco ponernos a reflexionar juntas aspectos o temáticas que a veces los profesores de biología en el trajín cotidiano como que dejamos de cuestionarnos o de revisar, y cada uno nos posicionamos desde el área de la biología donde nos sentimos más fuertes, en nuestra zona de confort, y empezamos como a obviar y a soslayar algunos cuestionamientos que nos interpelan de muchas de las definiciones y de las conceptualizaciones que tratamos de enseñar. Fueron varios los tópicos que surgieron en esos encuentros, y uno de ellos es el que señalamos, uno de los ejemplos que se nos ocurrió traer, era desde dónde nos posicionamos cuando estamos hablando de las características de los seres vivos. Cuando empezamos a compartir en esas charlas, empezamos a ver que no siempre estábamos parados desde el mismo ángulo, y justamente creo que esto es como lo interesante que tuvieron esos encuentros, y que en particular los animo también a tratar de homologar, o que sería algo de lo que me gustaría que se llevaran de esta charla, porque lo que yo sentí en esos encuentros con Claudia, con Inés, con María Eugenia, era que cada una estaba posicionada desde un área distinta de la biología, y fue como que nos prestamos lentes, ¿sí?, para mirar desde otro ángulo, y salirnos de nuestra zona de confort. En esta imagen que yo pongo en la presentación, ¿no?, hay algunas de ellas que yo, posicionada desde la zoología, me resultan muy cómodas para definir un organismo, ¿sí? Y hay otras que como docente puedo abordar, ¿sí?, y siempre manteniéndome dentro de esa zona de confort donde el organismo es claramente una unidad identificable, ¿no?, en esos ejemplos que pongo ahí. Sin embargo, hay veces, ¿sí?, hay organismos que nos interpelan. Vean en esa imagen, a la izquierda, yo tengo un porífero divino, fantástico, con una coloración impresionante, pero si yo me pregunto dónde empieza y dónde termina un organismo. En esa gramilla, ¿dónde están los límites de un organismo? ¿Sí? ¿Dónde, o sea, yo miro ese césped y me pregunto, ¿sí?, si yo le pidiera a mis alumnos que cuantificaran cuántos organismos, dónde empieza, dónde terminan, ¿sí? Si miro esa gramilla o miro esos microorganismos dividiéndose, ¿cómo aplico ahí el ciclo vital? ¿Cuándo mueren esos organismos? ¿Cómo explico eso? Entonces, ¿ahí estamos hablando de organismos o estamos hablando de poblaciones? Entonces, ahí apelamos al concepto de población y la definimos, ¿no?, como ese conjunto de organismos de la misma especie. Y en esa nube de palabras que ustedes acaban de construir,
este concepto no surgió. Sin embargo, cuando yo me empiezo a reunir con estas mujeres, este concepto a mí me empieza a quemar la cabeza, ¿sí? Porque yo estaba muy cómoda desde la zoología, ¿sí? Y agradecida a Mar y a Dosanqui que nos habían dado ese concepto biológico de especie, ¿sí? Que en la zoología prácticamente no me daba problemas, ¿sí? Y resulta que empiezo a interactuar con las compañeras que están en botánica, en micro, en micología, y bueno, esto se empieza como a resquebrajar, ¿sí? Se empieza a desestructurar, y empezamos, ¿sí? A visualizar que esta definición que aparece en la mayoría de los libros de texto, y que todos la aplicamos así súper tranquilos porque está en los libros de texto, entonces sabemos que lo hacemos sin temor a equivocarnos, y no nos cuestionamos y no reflexionamos sobre esa definición. Cuando empezamos a hurgar, simplemente ahora, la próxima, Inés, un pequeño recorte de cuestionamientos a esa definición, ¿no? Por ejemplo, esa definición no es aplicable a organismos fósiles, ¿sí? Porque no tengo manera de saber si pueden ser interfértiles. No es aplicable a organismos con reproducción asexual. No es aplicable a organismos que hibridan, ¿sí? Como pasa muchas veces en plantas vasculares, que esa descendencia es fértil, y además cada una de las supuestas especies o poblaciones originales siguen siendo unidades evolutivas y genéticas independientes. Entonces esa definición se torna inaplicable, ¿sí? Entonces empezamos como a cuestionarnos, bueno, que esta definición y estas situaciones, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y empezar a revisar ese concepto, ¿sí? Cuando empezamos a revisar este concepto hay algo que se vuelve evidente, ¿sí? Y es que la definición de Mayr a mí no me sirve en la práctica. ¿Por qué? Porque si yo voy al campo, ¿sí? Digo, ¿cómo hago para ver qué criterios me da esa definición para ver qué es una especie y qué no es una especie? ¿En qué me baso? ¿Sí? Si simplemente me está hablando de que sean organismos interfértiles que tengan capacidad de originar a su vez descendencia. No tengo allí criterios para decir, bueno, esto es una especie distinta de esta otra, ¿no? Me dicen que aparezco como como profesorado. Ay. Entonces, lo que nosotros comenzamos a ver es que hay una batería en la ciencia de definiciones del concepto de especie que tienen que ver con el grupo biológico con el cual estoy trabajando, que tienen que ver desde la disciplina biológica que me estoy posicionando, ¿sí? Que tienen que ver con el contexto histórico, ¿sí? Entonces, en esa batería de definiciones, ¿sí? Los taxónomos, es como que hay un péndulo entre los fundamentos teóricos filosóficos y el pragmatismo. ¿Qué criterio tengo en cuenta? Los parecidos morfológicos, los parecidos genéticos, los aspectos comportamentales. ¿Qué es lo que miro para decir que esto es una especie, ¿sí? O no es una especie? ¿Estoy mirando individuos o estoy mirando poblaciones? ¿Sí? ¿Qué elementos tomo para ver si los individuos fósiles son o no de la misma especie que un individuo que existe actualmente? Entonces, es como que la taxonomía se debate entre esos fundamentos teóricos filosóficos de cuáles son los criterios válidos para definir una especie, ¿sí? Y criterios pragmáticos, ¿sí? Que se necesitan a la hora de poder abordar la naturaleza en la biología. Oscila entre cuestionarse incluso, ¿sí? Si las especies existen o no existen en la naturaleza. Y ese debate, ¿sí? Nos viene acompañando desde el nacimiento de la biología. No sé, Inés, si tú querés seguir con otro de los problemas que identificamos.
Bien. Otro de los problemas que identificamos cuando conversábamos con las compañeras en estos grupos de reflexión que armamos, que como dijo Claudia, armamos este grupo de reflexión porque vimos que justamente dábamos por hecho que ciertas características de los seres vivos estaban aprendidas y se manejaban, y nos encontramos con que no era tan así, y después también las empezamos a discutir nosotras, y mirándolo desde distintos ángulos, empezamos a problematizar todavía más este tema de las características de los seres vivos. Entonces también nosotros reconocimos, igual que ustedes, ahora recién en la nube de palabras quedó evidente, los niveles de organización como un problema al enseñar y un problema al aprender. Entonces, todos los profesores y generalmente nuestros alumnos también repiten esta idea, digo, la entendemos, la decimos, la explicamos, damos ejemplos, ¿sí?, de que los seres vivos son sistemas o somos sistemas altamente organizados y complejos. Y en relación con esta idea, por ejemplo, leemos, esta es una cita de un filósofo de las ciencias, que dice que los seres vivos son, pues, seres organizados cuyas partes se forman con elementos en sí mismos organizados. O esta otra, que son autores que Mayr, el autor que Cecilia citaba, cita a su vez en una obra suya, que nos dice que las características exclusivas de los organismos vivos no se deben a su composición, sino a su organización. Los todos están tan relacionados con sus partes que no solo la existencia del todo depende de la cooperación ordenada y de la interdependencia de sus partes, sino que el todo ejerce además un cierto grado de control determinista sobre sus partes. Pero también leemos algo como esto, ¿no?, que los organismos vivos forman una jerarquía de sistemas cada vez más complejos, moléculas, células y tejidos, organismos completos, poblaciones y especies, y esto es una cita de Mayr en esta obra Así es la biología. Entonces, a partir de leer todo esto y de pensar en la primera frase, nosotras dijimos, bien, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos que los seres vivos son organizados? Entonces, nos paramos primero en esta clasificación de seres vivos en seres vivos unicelulares y pluricelulares. Y entonces dijimos, bien, los unicelulares estamos hablando de un nivel protoplasmático de organización, o sea, todas las funciones del cuerpo se realizan en esa única célula que constituye su organismo. Pero cuando hablamos de seres vivos pluricelulares, podemos estar pensando en organismos que están en un nivel celular de organización de su organismo, como por ejemplo, estoy pensando en una alga filamentosa, como podría ser las conocidas algas del género Spirogyra. O estoy pensando en un micelio de un hongo, por ejemplo, en su parte vegetativa. O estamos pensando también, por ejemplo, en la organización de un porífero, donde sí es pluricelular, pero sus células están organizadas en asociaciones o en asambleas celulares. O sea que ahí estamos hablando de pluricelulares, pero que el nivel de organización llega a células. O podemos estar pensando en pluricelulares, como podría ser en una medusa, en un pólipo, tal vez en una alga un poco más compleja, como en una alga parda más compleja, donde ciertos autores reconocen el nivel de tejidos, o estaría pensando en una planta avascular, donde son pluricelulares, pero su nivel de organización en realidad es de células que se organizan en tejidos. O ahí sí podríamos estar pensando en pluricelulares, que estamos hablando de nivel de órganos y sistemas de órganos, donde hay células organizadas en tejidos, estos en órganos, estos en sistemas de órganos. Cuando nos ponemos a pensar en esto, exclusivamente estamos pensando en animales
triblásticos y en plantas vasculares, o sea que digamos, la unidad de análisis en este caso se nos va haciendo cada vez más pequeña. Estamos haciendo un recorte cada vez más grande dentro de la diversidad de los seres vivos. Pero después también pensamos, bueno, pero tanto los organismos en un nivel protoplasmático como en todos los niveles de los pluricelulares, estamos trabajando en un nivel de organismo. Entonces, ¿desde qué perspectiva estamos mirando a los seres vivos cuando decimos los seres vivos están organizados en células, tejidos, órganos y sistemas de órganos? Primera cuestión, no estamos mirando la generalidad. Y segunda cuestión, estamos mirándolo desde una perspectiva organísmica, estamos mirando a un organismo o a algunos organismos. Pero también después nosotros solemos plantearnos, cuando pensamos en seres vivos unicelulares y pluricelulares, bueno, que constituyen organismos y que estos son organismos que constituyen población o poblaciones, las que a su vez están formando parte de una comunidad en un ecosistema. Entonces ahí ya la perspectiva ya no es el nivel organismo, sino que ya lo estoy mirando desde otro lugar, que es la perspectiva ecológica, y ahí tendría que ponerme a pensar y a reflexionar dónde la especie, el concepto de especie juega en estos niveles de organización. Entonces, lo primero que nosotros encontramos, porque nos pusimos a revisar también los textos de biología general que los estudiantes del CERP estaban usando, los que tenían a su disposición, y nos encontramos que con esas escaleritas o esos espirales que empiezan en un átomo y terminan en la biocenosis, y pasan por el átomo, la molécula, la célula, el tejido, el órgano, el sistema de órgano, el organismo. Entonces dijimos, estas espirales, ¿qué es o estas escaleras, o estas pirámides, o como fuera la representación? Esta imagen, ¿qué está diciendo? Estamos mirando esa imagen como si fuera una imagen plana, cuando en realidad lo que es multidimensional. Ahí hay como distintas perspectivas que confluyen en esa única imagen. Entonces, eso fue uno de los primeros problemas con los que nos encontramos. Otra cuestión que tiene que ver mucho con esto de la organización es la idea de que la parte acá, esas células, esos tejidos, esos órganos, constituyen un todo, pero un todo que es algo más que la suma de las partes. Entonces ahí atraviesa a esto de los niveles de organización el concepto de emergencia. Un concepto que surge a partir del reconocimiento de propiedades que emergen en niveles superiores de organización, o sea que esto subyace aquí la idea de una organización, sí, en los seres vivos, pero de una organización que es jerárquica, y que en jerarquías superiores aparecen propiedades que, como en el mosaico si tenemos la piedrita, no necesariamente podemos pensar que esas piedritas juntas van a formar la avecita esta en el mosaico, o sea, podrían haber formado cualquier otra figura. ¿Cuál es, digamos, el por qué surge la figura del ave? Por cómo están organizadas. Entonces, Mayr, el mismo autor que estábamos trabajando, propone para la emergencia como 3 características. La primera, de esa propiedad emergente que emerge en los niveles superiores, es que tiene que ser una auténtica novedad, o sea, algo que en el nivel inferior de organización no estaba, o sea, era inexistente. La segunda
es que las diferencias no son cuantitativas, sino que son cualitativas. La propiedad es cualitativamente diferente a las del nivel inferior. Y la última es que era imprevisible antes de emerger. Era, no, basándose en el estudio de los niveles inferiores, era imposible prever la aparición de esta propiedad emergente. Entonces, ahí también nosotros nos planteamos que nombramos a las propiedades emergentes cuando hacemos como una lista de las características de los seres vivos. Decimos las propiedades emergentes. Después, ¿cuándo vuelven a aparecer esas propiedades emergentes? Cuando estamos trabajando a los seres vivos en cualquiera de los niveles educativos que Claudia mencionaba hoy. Y ahí, muchas veces, este concepto de emergencia y este concepto de esta idea de sistemas o niveles de organización, y especialmente cuando los planteamos de la forma en que aparecen en los libros de texto, como estas espirales o estas escaleras, donde parece que lo único que ocurre es que muchas células forman un tejido, que muchos tejidos forman un órgano, no aparece la emergencia como una característica asociada a los niveles de organización. Y a veces cuando nuestros estudiantes explican, o nosotros mismos explicamos los niveles de organización, valdría la pena, por ejemplo, preguntarse esto: ¿se reducen las propiedades de los tejidos a las propiedades de las células que los constituyen? ¿O es que las propiedades celulares se modifican por las interrelaciones que se dan cuando se asocian de determinadas maneras? O sea, muchas veces interfiere en la construcción de este concepto de niveles de organización jerárquicos, organizados, y donde aparecen propiedades emergentes, la idea de que conociendo las células, por ejemplo, se puede saber cuáles son las propiedades de los tejidos. O sea, se puede, o si sé qué moléculas hay, entonces voy a poder conocer cómo esa célula está organizada o qué funciones cumple. O sea, muchas veces interfiere en esta idea de la emergencia la de reducción. O sea, la de reducir la idea de que hay una mínima unidad a la que se puede reducir y que comprendiéndola vamos a comprender los niveles superiores. Pero, Inés, sí, ya termino. no, quería... ¿Puedo Sí, hacer? sí. No, que hay como un ejemplo que a mí me resulta muy gráfico de esto que tú estás explicando, porque a veces los niveles supraorganísmicos también los vemos como disociados, digamos, de esa organización jerárquica. Y en los niveles supraorganismos, o sea, a nivel ecológico que tú estabas manejando, un ejemplo de la emergencia es que, por ejemplo, yo viendo un individuo de una población, ¿sí?, no puedo predecir la distribución de sexos o la distribución de edades de esa población, ¿no? Y esa propiedad, o sea, la distribución de edades, de sexos que hay en una población, son propiedades del nivel poblacional, que no lo voy a poder predecir a partir de mirar a un individuo en la población, ¿no? Y en ese mosaico, que me pareció muy buena la analogía, por yo mirar una piedrita, ¿no? No voy a poder predecir que después va a surgir, digamos, esa forma que tenía el mosaico u otra. Y a nivel evolutivo también pasa lo mismo, o sea, yo viendo los organismos hoy y la situación en la cual están evolucionando, no puedo predecir hacia dónde van a modificarse o qué nuevas especies van a surgir. Y muchas veces, digo, esto en la tarea cotidiana no lo visualizamos, ¿no? Exacto. Me interrumpo. No, pensé que me estaba extendiendo demasiado, que es mi costumbre. No. No, entonces esto, simplemente terminar con esto, que reconocer la emergencia no es compatible con esta idea de reduccionismo, de pensar que si conozco el nivel inferior, voy a poder conocer bien al nivel superior. ¿Sí? Era eso. Y bueno, entonces acá completo la idea de Mayr, que hoy se trampa y lo mostré simplemente como
medio cortadito, May dice que me parecía absurdo que se afirmara, hablando del reduccionismo, ¿no? De la idea durante mucho tiempo en la biología, de un reduccionismo asociado al mecanicismo, al pensar que los organismos vivos y los seres vivos podían explicarse simplemente con las leyes físico-químicas, o sea, que podían actuar como sistemas y explicarse por esas leyes. Entonces decía que me parecía absurdo que se afirmara que todos los atributos de los sistemas vivos complejos podían explicarse mediante el estudio de los componentes inferiores, las moléculas, los genes o cosas por el estilo. Y entonces May propone justamente esto, ¿no? La idea de la emergencia. Entonces, nosotros nos pusimos también a pensar, bueno, detectábamos este problema de que es difícil construir estas ideas, estas características. Y nos pusimos a pensar algunas posibles causas. No las agotamos, obviamente que no, y posiblemente ni siquiera vimos muchas de ellas porque no llegamos a poder verlas. Por eso es que los invitamos a reflexionar con nosotros también sobre estas ideas. A nosotros se nos ocurrió algunas posibles causas de este problema que consideramos que es un problema epistemológico, porque es un problema en la construcción del conocimiento que van a hacer los estudiantes. Entonces, por ejemplo, se nos ocurría que un problema es la polisemia de las palabras, o sea, esto de que en biología es muy común que tengamos más de una palabra para una sola estructura, o muchas veces la misma palabra para estructuras, procesos o funciones o conceptos distintos. A mí se me ocurre en este momento en relación con la nutrición que ustedes recién en la nube de palabras exponían, la nutrición heterótrofa, la nutrición autótrofa, así que eso también daría como para otra sesión de estas, pensar qué definiciones usamos, por qué las usamos, con qué criterio, cómo se usan en la vida corriente, cómo se enseñan en los libros de texto, pero bueno, una es, por ejemplo, el concepto de nutriente. Cuando nosotros pensamos en un nutriente para un animal, estamos pensando en una sustancia, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre una sustancia, una molécula, un ion, lo que fuera, pero estamos hablando de una sustancia. Cuando nosotros definimos nutriente para una planta, estamos pensando en un elemento químico, un elemento como están en la tabla periódica. Entonces, desde allí le estamos llamando de la misma manera a dos, llamamos nutriente a dos entidades completamente diferentes. Una es un elemento químico y la otra una sustancia expresada, por ejemplo, en moléculas. Otro problema que veíamos era esto de la generalización que hacemos a veces los profesores de biología o que hacen los libros de texto, donde se generalizan características, por ejemplo esto de los niveles de organización, y entonces los estudiantes terminan creyendo que todos los seres vivos están organizados en órganos y sistemas de órganos, que todos los seres vivos son, todos los pluricelulares, ¿no? Son organismos que presentan esos niveles tan complejos de organización. Hacemos esa generalización y muchas veces, y esto va con la tercera de las causas que nosotros veíamos, no explicitamos el recorte que hicimos, no decimos, esto es válido en este contexto. Y eso se relaciona mucho con esto de la naturaleza de las ciencias y la biología como ciencia, que el abordaje que nosotros hacemos. ¿Ceci? Bueno, como retomando un poco lo que decía Inés y un poco como el problema que yo quería compartir con ustedes, que era el concepto de especie, ¿no? Y desde dónde nos posicionamos para definir esas características de los seres vivos, también retomando lo que planteaba Claudia, esa esterilización, ¿no? Muchas de estas cosas que nosotros nos fuimos cuestionando, justamente fuimos viendo que
en ese proceso de especialización hay momentos, ¿sí?, donde es necesario explicitar esos recortes. Por ejemplo, si voy a estar usando la definición de especie de Mayr, capaz que en un primer año no voy a cuestionar o a problematizar esa definición, pero capaz que en un quinto año sí lo voy a tener que hacer, ¿no? Entonces, eso nos lleva también como a pensar, bueno, ¿con qué criterios, ¿sí?, yo hago esos recortes? ¿De dónde tomo los criterios para hacer esos recortes? ¿De dónde tomo los criterios para explicitar? ¿Sí? Y entonces, lo que nosotros en ese proceso también que hicimos juntas, y en esos lentes que nos fuimos prestando desde las distintas disciplinas, empezamos a ver que mucho de esa especialización y muchos de esos recortes, ¿sí?, están obviamente atravesados o tienen que estar, tener como, digamos, como telón de fondo el contexto en el cual yo estoy trabajando, y ese contexto no es solo el contexto de mi aula, sino el contexto epistemológico, ¿sí?, desde el cual yo me estoy posicionando. Y veíamos, cuando fuimos desgranando una multiplicidad de definiciones de especie, para que no se pongan nerviosos, en ciencia hoy los autores citan algo así como que coexisten entre 22 y 26 definiciones distintas de especie, y en ese recorrido, alguna de las causas que nosotros pudimos identificar de esa coexistencia de diferentes teorías, de diferentes concepciones en este caso de especie, que es lo que tomamos como ejemplo, pero pasaba con otros aspectos de las características de los seres vivos, tienen que ver, por un lado, con lo que nosotros llamamos el contexto histórico epistemológico, y ahí me gustó traer como ejemplo esa cita de Darwin, donde Darwin dice: veo el término especie como algo que se otorga arbitrariamente por conveniencia a un conjunto de individuos que se parecen mucho entre sí. Creo que esas palabras de Darwin tienen eso que yo les planteaba de ese péndulo entre que se debate la taxonomía entre lo filosófico, ¿sí?, y con qué criterios determina una especie, y lo pragmático, ¿no?, como el zoólogo, el botánico, el ecólogo, ¿sí?, cómo define su unidad de estudio. Piensen que este concepto hoy tiene implicancias en agendas políticas, en agendas económicas. Estamos hablando todo el tiempo de biodiversidad, y uno de, digamos, de los criterios en el cual se mide la biodiversidad es el conjunto de especies, y no tenemos claro qué es una especie. Pero no es que los profes no tengamos claro, o sea, a nivel de la ciencia esto es un concepto que se debate y se cuestiona, ¿no? ¿Y por qué pongo el texto, ese comentario de Darwin? Bueno, porque obviamente ahí también trasunta ese contexto histórico. En ese momento las definiciones de especie obviamente iban a estar muy, o sea, basadas en parecidos morfológicos o fisiológicos. Obviamente que en ese momento, en ese contexto histórico, nadie iba a definir una especie por sus características genéticas. Yendo a ver, bueno, con qué criterios y cuestionando si las especies realmente existen en la naturaleza o son producto de nuestra mente, ¿sí? Hay autores, ¿no?, que plantean definiciones más pragmáticas, y que plantean definir las especies por su contexto de aplicación. No es lo mismo definir una especie o sea, microorganismos, donde no tengo características morfológicas para mirar, sino que ahí la diversidad va a estar dada por los metabolismos, ¿sí?, por diferencias genéticas básicamente, que definirla como lo hace Mayr, pensando, ¿no?, desde la cabeza de un zoólogo, o definirla desde la cabeza de un micólogo o de un botánico, ¿sí?, o desde otras disciplinas de la biología. Entonces, creo que hay, o que
cuando nosotros también abordamos estas temáticas, tenemos que cuestionarnos, bueno, ¿cuál es el contexto histórico epistemológico en que se construyó este conocimiento? ¿Sí? Y cuál es el contexto de aplicación en el cual yo lo estoy abordando. ¿Sí? No es lo mismo una especie para un ecólogo, ¿sí? que para un zoólogo, que para un botánico, y no es lo mismo en el contexto histórico de Darwin que en el contexto histórico de Mayr, ¿sí? de mediados del siglo XX, o del contexto histórico en el cual estamos hoy. Y creo que es un poco por esos recorridos desde donde nos planteamos revisar cómo hacemos esos recortes, cómo hacemos esas jerarquizaciones. Claudia. Entonces, lo que les vamos a proponer ahora a ustedes, yo voy a poner en el chat una dirección, y lo que les vamos a pedir es que ustedes entren a esa dirección, ¿sí? Ya se las estoy compartiendo. ¿Sí? Allí es un Padlet donde lo que les pedimos es esto, a ver si ustedes tienen ejemplos y comparten primero con nosotros que estas podían ser causas de estos problemas que detectamos en la construcción de estos conceptos con respecto a las características de los seres vivos. Nosotros pusimos algunas de las causas que a nosotros nos parecía y les pedimos ejemplos, a ver si ustedes las comparten. De cualquier manera van a encontrar que pueden agregar columnas. Si ustedes creen que puede haber otras, nos interesaría que las pusieran allí. Para entrar, ustedes van ahí y entran directo al Padlet con esa dirección que encuentran en el chat, y para publicar, por si alguno no conoce la herramienta, van a encontrar un signo de más, ¿sí? Cliquean ahí, se les abre un cuadrito de texto y ustedes pueden escribir allí. ¿Ah? Les damos unos minutitos y les agradecemos si participan. ¿Se ve? Te veo a vos, Cecilia. Decime Sí, se ve. Sí, bárbaro. Sí. Porque puse chiquito y te estoy viendo a vos, que fuiste la última que hablaste. Se ve precioso. Ah, qué bien. No, está. No, 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 no. Ahora te doy, para. Leyendo algunas de las ideas con respecto a la polisemia que están escribiendo los colegas, dice sistema, por ejemplo, como una palabra con varios significados,
energía, cuerpo, organismo, nutrición, sustancias, la posible causa, el escaso manejo de vocabulario en algunos niveles y contextos que dificultan aún más el lenguaje específico de la asignatura, respiración, aparato y sistema, biomolécula. Con respecto a las generalizaciones, cuando el docente analiza los niveles de organización y no promueve que los estudiantes razonen que no todos llegan a un nivel superior, por lo que quedan, por ejemplo, los que quedan en el nivel celular, la reproducción, la nutrición, generalizar sobre gen, funciones vitales, la reproducción, la respiración, utilizar el término alimentación para hacer referencia a la nutrición, explicitamos los recortes. A ver, esperen un poquito. El micrófono de Laura Laura, Silva. ¿podés silenciar el micrófono? Laura es la que veo, no sé si... Bloquea la voz, Inés. lo que pasa es que tengo que salir, espera que tengo que salir. Perdón. No pasa nada. Espérate un poquito. Acá. Cecilia, Claudia. Ya está. Bien, vuelvo a lo que estaban escribiendo los compañeros. Hacer recortes, dice, en segundo solo hacemos referencia o hincapié en las neuronas como células del tejido nervioso. Los recortes los explicamos cuando varían los intereses de los alumnos. Debemos explicarlo siempre de manera sencilla, pero hay que explicitar que estamos trabajando con un recorte y que no se profundizará en otro momento. Cuando trabajo seres vivos en primero, hay explicitaciones que no realizo, como cuando lo trabajo en quinto año. Y esperen que quiero... voy a bajar acá. Acá dice ecosistemas como polisemia, nutriente, sistema, molécula orgánica, posibles causas, los usos cotidianos diferentes de los usos científicos, molécula orgánica, sustancia, respiración. En cuanto a las generalizaciones, relación, por ejemplo, funciones de los seres vivos generalizando que la reproducción la cumplen todos los seres vivos, gametos, organelo, y por acá no hay más. Y acá dice, muchas veces no citamos los acontecimientos históricos de la ciencia. En segundo, esto ya lo leí, solo hacemos hincapié en las neuronas como células del tejido nervioso. Bien. Bueno, entonces, sí, nosotros reconocemos muchos de esos ejemplos que ustedes escribieron, lo vimos, disculpen, es que estaba admitiendo gente, lo vimos nosotros y también estamos conversando sobre eso y bueno, tuvimos que elegir qué ejemplos traerles. Pero otra de las causas que también reconocimos como una posible, o sea, que podía estar interfiriendo en la construcción de estos conocimientos, es justamente el tema de la modelización. Entonces, si te parece, Claudia, hablamos de los modelos de ser vivo. De los modelos de ser vivo. De los modelos primero y de los modelos de ser vivo después. Acá trajimos una imagen que para nosotros es muy gráfica
respecto a los modelos, y por eso queríamos iniciar esta última parte, esta última fase de la reflexión, en analizar un poco qué son los modelos teóricos, ¿sí? Y acá nosotras pensábamos que es muy importante diferenciar, porque no hay unanimidad de criterio en los autores, es decir, con la palabra modelo solo, ¿sí? Hay distintas acepciones, o distintos paradigmas detrás de uno u otro de acuerdo a las escuelas. Por ahí es lo que mencionaba Inés como una de las causas que tienen los estudiantes de esta polisemia, ¿no? Con el nombre de modelos se puede entender como una representación de la realidad, de forma tal que una maqueta de célula es considerada para algunos autores como un modelo, un video es considerado para esos autores como un modelo, ¿sí? Y eso corresponde a toda una rama dentro de la didáctica, toda una beta de autores que lo defienden fundamentalmente para trabajar con ejemplos concretos, con recursos concretos, cuestiones que son de altos niveles de abstracción. Nosotros ahora nos vamos a remitir a otra acepción dentro de los modelos, que son los modelos teóricos, y acá diferenciamos entre modelos teóricos científicos y modelos teóricos de la ciencia escolar. En esta imagen, no quiere decir que esas dos acepciones de modelos no compartan algunas cuestiones que ahora vamos a ver que en realidad en algún punto también se solapan, y lo vamos a ir viendo. Esta imagen de modelo de representación por parte de un estudiante, ¿qué pasa? Eso es un modelo en tanto representa lo que el estudiante entiende por seres vivos y cómo los diferencia de los no vivos. Ahora después vamos a volver a esta representación. Vamos a la siguiente diapositiva. Nosotras pensábamos que resulta interesante esta caracterización de los modelos teóricos como aquellos modelos abstractos que no se ajustan exactamente a la realidad, sino que son definiciones, elaboraciones teóricas que a la ciencia le sirven para explicar la realidad. Entonces, la relación entre el modelo y la realidad no es una relación de semejanza idéntica, no es una visión de espejo uno del otro, ¿sí? Sino que es una manera de representar esa realidad, de interpretar esa realidad para poder comprenderla. Entonces, esta aclaración que hace García Rovira, basada en otros autores, refiere a esa relación entre el mundo y el modelo no como verdades absolutas. Y esto tiene que ver con aspectos que Cecilia ya manejó dentro de las causas y del contexto histórico, como la importancia de la concepción de ciencia atravesando estas cuestiones, y de la importancia de nosotros como docentes, no creyendo en que se trata de verdades absolutas, sino que se trata de teorías que buscan explicar una realidad, ¿sí? Y que la teoría de alguna manera busca evidencias para mostrarse como más o menos explicativa que otra, al punto tal que Cecilia nos daba ejemplos concretos de coexistencia de teorías, donde no es que, pero ¿qué es verdad? Bueno, es una teoría que explica desde determinado contexto y coexiste con otra teoría que explica desde otro contexto. Entonces, el entender esto y el explicitarlo a los estudiantes para que entiendan a la ciencia como explicaciones posibles resulta muy importante. Insisto, empieza por nosotros, porque nosotros tomemos conciencia que son explicaciones posibles, son explicaciones que además no son ineternas, no son válidas
todo el tiempo, sino que estas explicaciones van a variar de acuerdo al tiempo histórico y que van a variar además condicionada por múltiples factores, porque la ciencia no es aséptica, la ciencia no es independiente de lo económico, de lo social, de lo cultural. Entonces todas esas cuestiones están afectando esta construcción de modelos que se considera como válida en un tiempo histórico y pueden no considerárselas como tales en otro. En la siguiente diapositiva nosotros teníamos la intención de ver la relevancia de estos modelos en la enseñanza de las ciencias. En tanto, estos modelos permiten dar sentido a la enseñanza de la ciencia. ¿Por qué? Porque le ofrecen a los estudiantes herramientas para poder ver ese mundo desde la visión de la ciencia, como una visión sistemática, como una visión organizada, como una visión validada, ¿sí? No quiere decir que sea mejor ni peor que otras, pero sí es una visión particular, contraintuitiva a lo que muchas de las ideas que puede tener este estudiante en comparación con muchas de sus ideas. Esta visión de modelo teórico, que el estudiante pueda aprender a explicar esa realidad. Y la validez o significatividad va a estar en que le permita explicar la realidad y le permita articularlo con sus otras interpretaciones, ¿sí? Porque si nosotros lo hacemos repetir una explicación que para el estudiante no logra cobrar significado dentro de sus demás explicaciones del mundo, eso va a durar lo que puede durar una evaluación puntual en una clase de biología, pero no va a ser incorporada como parte de su acervo de ideas, sino que apenas salga de esa evaluación, va a volver a la estructura de modelos teóricos que se fue construyendo en base a otros componentes distintos a los que propone la ciencia. Y ahora sí, vamos a llegar a este modelo de ser vivo que nos propone esta autora que nosotros seleccionamos, donde ustedes podrán ver que incluye estos distintos componentes que desde la nube de palabras del inicio fueron apareciendo, que tienen que ver con los intercambios de materia y energía, que tienen que ver con el captar estímulos y responder a estos estímulos, que tienen que ver con la reproducción, con la transferencia de características. Todos estos componentes constituyen parte de ese modelo teórico que es el modelo de ser vivo, ¿sí? Y que las características de los seres vivos trasciende este modelo de ser vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluye otras cuestiones que hoy marcaban tanto Cecilia como Inés, de esas visiones que pueden trascender al ser vivo y referir a las poblaciones, que pueden tener que ver con la evolución, que pueden tener que ver con los procesos de especiación y que se salen un poco de este modelo de ser vivo, pero siempre viéndolos como construcciones posibles que nos ayudan a interpretar la realidad. Vamos a la siguiente diapositiva, ya para ir cerrando todo esto. A nosotros nos parecía bien importante entender estas evidencias de aprendizaje. Nosotros, en el mejor de los casos, tenemos claro o empezamos a reflexionar sobre qué modelo teórico queremos o qué parte de este modelo teórico queremos que los estudiantes se vayan aproximando en un primero, en un quinto, ¿sí? Como tan distintos uno y otro de acuerdo a los niveles en los cuales lo estamos abordando. Pero nosotros tenemos toda una intencionalidad desde la enseñanza que va dejando huellas, por eso usábamos esta representación gráfica tan significativa, que no sabemos cuál es en los estudiantes, no sabemos cuál es la construcción que se va haciendo el estudiante en base a todas estas cuestiones que nosotros vamos
intentando que comprenda en la clase a través de diversas actividades, de diversas propuestas. Y por eso vamos al concepto de Anijovic y Capelletti de evidencias del aprendizaje, de esa importancia de conocer cómo se está formando ese modelo teórico en su cabeza. También San Martín nos aporta mucho respecto a esto, de que yo necesito tener evidencias de ese aprendizaje. Todos sabemos que el aprendizaje entendido como aproximaciones sucesivas, ¿sí?, como construcciones a partir de esas aproximaciones sucesivas, pero realizadas por cada sujeto y muchas veces desconocidas en sus procesos. La importancia también de lo metacognitivo, de que cada estudiante vaya tomando conciencia de ese modelo que se está construyendo, de las dificultades que encuentra en el proceso de construcción, de las potencialidades que encuentra cuando establece relaciones entre cuestiones que no tenía idea que podían relacionarse entre sí. El hacerlo tomar conciencia de eso resulta más fácil cuando uno hace que el estudiante produzca algo a partir de lo cual a mí me dé información sobre qué modelo se fue construyendo, qué características tiene esa modelización que está haciendo en su cabeza, ¿sí?, y que él mismo tome conciencia a partir de eso de cómo va reestructurando esa construcción que va haciendo a partir de los distintos abordajes que vamos haciendo. Yo hoy aludía a la importancia de la recurrencia y de la espiralización a lo largo de toda la educación, empezando en inicial y terminando en el bachillerato. Pero ¿y la que hacemos durante el año? ¿Y la que vamos haciendo cuando vamos pasando de un tema a otro tema y los estudiantes van enganchando, van relacionando y van vinculando esas cuestiones? Cuán importante es hacer explícitas esas relaciones, cuán importante es que ellos visualicen incluso estas incongruencias que suelen aparecer o estas dificultades que puede tener determinado concepto para extrapolarlo a otro tipo de seres vivos, ¿sí? Problematización que dependerá del nivel. Una cuestión que es importante es que cuando estoy haciendo los primeros abordajes a determinados conceptos, es muy difícil que yo logre problematizar el alcance, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ponían dentro de las ideas a trabajar tejido nervioso solo referido a las neuronas. Capaz que en una primera aproximación a mí me interesa especialmente que identifiquen a la neurona como célula característica, pero no puedo quedarme solo con eso, porque les estaría dando un recorte del mundo que pierde pie en lo que es la formación de un modelo que es bastante más complejo. Es el entender que ese modelo teórico incluye muchos más componentes y que necesita de esos otros componentes para interpretar mejor la realidad. Por eso traíamos, y yo les decía que esos modelos entendidos como representaciones de la realidad, les decía que se solapaba en algo con modelos teóricos, porque en algunos casos ese proceso de modelización o de representación a través del dibujo, de la maqueta, del video, me pueden significar evidencias del aprendizaje de un modelo teórico. Me pueden mostrar, me pueden sacar a que pueda visualizar. Fíjense que yo me imagino esa cabeza del estudiante como una caja negra, donde no sé lo que le pasa adentro. Entonces son esas evidencias del aprendizaje las que me permiten ver los procesos que fue siguiendo y ver las representaciones que se está armando del modelo en su cabeza. Y lo más importante, le permiten a él mismo contrastar un modelo inicial con un modelo después de distintos abordajes de la teoría y poder reestructurarlo a la luz de esos distintos abordajes que va realizando. Entonces, por ahí estaba nuestra presentación y nuestra idea de que probablemente algunos de ustedes hayan venido esperando respuestas o hayan venido esperando una
exposición que diera verdades o que diera recetas, y en realidad vinimos a poner sobre la mesa lo que ha sido nuestro proceso de reflexión, nuestro proceso de preguntas, nuestro proceso que dejamos, como decía Cecilia, la invitación a seguir pensando sobre todas estas cuestiones que nos interpelan como docentes de manera permanente, ya sea que estemos más situados en la zoología o en la botánica o en la microbiología, o sea cual sea la rama de la biología, a todos nos une que compartimos el enseñar, el tratar de enseñar o de mejorar nuestras prácticas para aproximarnos a lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Creo que eso es un denominador común en todos los que hoy nos interesa participar de estas instancias de reflexión con otros. Así que muchísimas gracias por este espacio y por prestarnos este lugar para concluir, para compartir nuestras reflexiones. Bueno, muchas gracias compañeras, porque la verdad que estuvo muy entretenida, muy activa, muy dinámica la conferencia. Y hay por allí unos comentarios y probablemente haya alguna pregunta. No sé si ustedes tienen acceso a verlo derecho en el chat. Alicia Dutra hizo un comentario interesante también. Sí, espera que lo abro. Te lo leo si querés. Dale. Dale. Dice, con respecto a los modelos, me parece que la forma práctica de transmitir a los estudiantes de cualquier nivel que los modelos son hipótesis que intentan explicar la realidad, pero que la biodiversidad condiciona que los modelos no se ajusten a todo. Entonces, una vez explicado un modelo, se puede dar los ejemplos de excepciones a la regla. Eso da idea de construcción, me perdí ahí, construcción permanente, creo que decía, construcción permanente de la ciencia y también de la biodiversidad. Mónica dice, en estos encuentros no busco verdades, sino inquietudes, ya que de lo contrario negaríamos la esencia de la ciencia. Tal cual. Agradecimientos también de Analía, de Evelyn. Gracias. Sí. Bueno, mayormente agradecimientos por el espacio de reflexión también. Te devuelvo, gracias a todos, y te devuelvo el host. El mando. Es todo tuyo. Bien, Tania también dice que le gusta irse con más preguntas que con certezas. Sí, la verdad es que... Tengo una pregunta, Jimena. Sí. Estoy buscando que encontré una pregunta de Alicia, pero claro, están todas las... a ver, Alicia. Alicia, ¿querés hacer la pregunta oralmente? Porque no la encuentro ahora. Bueno, acá. Sí, hacela, dale. bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? No, a mí bueno, muchas gracias por la charla, primero que nada, por hacer estas reflexiones. Que todos nos hemos encontrado con estas situaciones en el aula en todos estos años, ¿no? Pero a mí me llamó la atención al principio, cuando planteaban la dificultad de los distintos niveles, el caso de los pluricelulares que no llegan a nivel de tejido, ¿no? Un hongo, por ejemplo, que son talos, ¿por qué no incluir directamente la definición de talo desde el comienzo, y como otro nivel de estructura, ¿no? Y de organización, que me parece muy difundido en la naturaleza y que en realidad los estudiantes poco lo conocen hasta que llegan a quinto, de repente, o nunca lo ven. Entonces, pregunto eso, ¿por qué no lo consideraron ese concepto? A mí, yo lo he incluido desde primer año y creo que se entiende y se puede observar al microscopio y todo lo demás, pero me pregunto por qué no lo incluyeron ellos. ¿Por qué no lo incluimos?
porque lo que pasa es que nosotros queríamos mostrar simplemente o sea, no fui yo la que hablé de eso, no era hablar sobre ningún grupo en particular, digo, simplemente lo que queríamos mostrar es que cuando los estudiantes llegan a los libros, por ejemplo, a los libros de texto, y se encuentran con las representaciones de esos niveles de organización, de los que tanto hablamos, primero, muchas veces solamente se encuentran con niveles de organización complejos, como cuerpos que tienen tejidos, sistemas, organismos que tienen esos niveles. Y digo, el desde dónde trabajarlo y el recorte que hacer va en cada uno. Digo, si el docente considera trabajarlo desde el primer año, me parece bien. O sea, nuestra intención era simplemente mostrar cómo muchas veces cuando mostramos niveles de organización trabajados a partir de un texto, estamos trabajando desde dos perspectivas al mismo tiempo. O sea, estamos hablando de cómo está organizado un organismo, y a su vez después salimos con cómo están organizadas poblaciones, comunidades, ecosistemas, y parece como que algo continúa al otro y es parte de lo mismo. Y lo que nosotras queríamos plantear es si no sería posible verlo como que estamos trabajando desde dos perspectivas distintas. No, por supuesto, eso lo entendí perfecto. Y, claro, Lo que o sea, ese era el alcance de lo que queríamos hacer. ¿Cómo trabajarlo? No era nuestra intención. Bueno, pero a mí me parecía que justamente ustedes estaban planteando esas dicotomías y esas preguntas, entonces planteaban que había ejemplos de la organización tisular, que había organismos, y como que me parecía que faltaba ese eslabón que solucionaba un poco el problema, era por eso que... pero nada más, clarísimo. Bien. Gracias. Ahí leo una pregunta, ¿no? Sobre célula, ¿puede ser? Nancy dice, me pasa sobre célula animal y vegetal, y los hongos y otros seres vivos, ¿qué tipo de célula tienen? Si no son ni animales ni plantas, que se usa la generalización, lo que dice ella. Por eso, la célula del hongo, la célula de otro. Claro, lo que pasa es que eso también es otra generalización que vemos en los textos, porque si después no hay, o sea, me parece, esto, Claudia, corregime, porque esto no lo discutimos, y si querés, estoy metiendo la pata, pero para mí eso es un buen ejemplo. Esto yo lo discutía lo discuto con los estudiantes en mis clases de botánica. Es un buen ejemplo de esto de conocimiento generado en el contexto escolar. Si vos vas desde la disciplina biología, no existe esta distinción entre la célula animal y la célula vegetal, porque además, célula vegetal, ¿qué es? Una célula de una planta. O de primero, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos vegetales? ¿Estamos usando vegetal como sinónimo de planta? ¿O qué es lo que quiere decir vegetal? Pero suponiendo que fuera una planta, bueno, sería la célula de los animales, pero esa célula que aparece en todos los libros de biología tampoco es cualquier célula, no es una célula de un nidario. Otra vez volvimos a hacer un recorte que no está explicitado. Y con la célula de la planta pasa lo mismo, suponiendo que con célula vegetal queremos decir célula de planta. No es cualquier célula de una planta, es una determinada célula. Otra vez volvemos a hacer una generalización y un recorte. Por un lado una generalización, parece que todas las células de las plantas fueran como esa, y por otro lado estamos recortando en el tipo de organismos. Entonces, porque podríamos decir la célula de los hongos, como decía Alicia, las células de los organismos fungoides, la célula de, no sé, de los ciliados, la célula de quién estamos hablando. Entonces, volvemos de nuevo a esta idea del modelo como representación. Pero entonces, explicitamos que lo que estamos usando es un modelo, que en realidad esa célula no está presente en ninguno de los seres vivos que podemos estudiar. Y
Y otra vez, ¿no? Estamos, me parece, volviendo sobre lo mismo. No explicitamos las selecciones que hacemos. Y para nosotras, en formación docente, explicitar, me parece, esas selecciones, porque en definitiva son opciones didácticas, no son opciones que vengan desde la biología. Vienen desde una opción didáctica de cómo enseñar el tema, no siempre las explicitamos, ni siquiera en formación docente, que es donde deberían estar presentes. Incluso la necesidad de construcción de determinados estereotipos para comprenderlos, seguida de una deconstrucción del estereotipo. El tema es que a esa deconstrucción del estereotipo es a la que muchas veces no llegamos. Inés hablaba y decía el ejemplo de las células en distintos organismos. En los animales nos pasa lo mismo. Construimos el modelo de huevo frito, ¿sí?, que basta con llegar al segundo que tenemos que problematizar, porque a la neurona no se le parecen nada, las musculares tampoco, en realidad las epiteliales tampoco. Entonces empezamos a cuestionar ese modelo, ¿sí?, y a deconstruir. Por eso es tan importante que el estudiante pueda explicitar cuando empezamos a trabajar esas cuestiones. Bueno, una célula, ¿y cómo te la imaginas? Y lo otro que me parece muy importante de esto que dijo Inés, es de nuestra responsabilidad en la construcción de esas ideas previas de origen escolar, ¿no? Las ideas previas sobre célula, ¿sí?, sobre, en muchos casos sobre nutrición, no fueron intuitivas, fueron construidas en el proceso de escolarización, y nosotros tenemos parte de responsabilidad en esto. No es para autoflagelarnos ni sentirnos súper culpables, pero simplemente es para reflexionar sobre la importancia de seguir pensando y pensando para no incurrir en la generación de obstáculos epistemológicos a futuro. Por eso me quedo en lo que, en una reflexión que hace acá Janina, que dice, con estas reflexiones me dejan pensando en cuánto nos falta por aprender. Te llevas la mejor reflexión del día, a eso vinimos, ¿viste? Cuando vos decís, se comprendió, porque a nosotras nos pasa lo mismo, ¿sí? Con 25 más años de docencia, seguimos pensando en cuánto nos falta, en cuánto necesitamos de compartir con un otro, que tenga otros lentes, que tenga otra mirada, para ver mejor. ¿Y cuándo dejamos de aprender? Creo que nunca. No sé, espero que nunca, que al morirte, ¿está? Ese es el fin, ¿no? No, y lo otro de la necesidad del otro para reflexionar y para desestructurar, ¿no? Eso, que muchas veces como profesores estamos acostumbrados a estar aislados, planificar mi clase, y a veces, digo, o por lo menos lo que a mí personalmente me pasó de estos encuentros, que es esa otra mente cuestionándote y haciéndote salir de tu zona de confort y empezar a mirar desde otros ángulos, ¿no? Incluso, digo, rever cosas que muchas veces nos parecían también ya como acabadas, prontas, listas, y ver que no, que eso está en movimiento, ¿no? Y que somos nosotros los que tenemos que buscar la manera de interaccionar, ¿sí? Y muchas veces también son los alumnos, ¿no? Los que, capaz que la mayoría de las veces, los que nos cuestionan y nos hacen, y también que aprendamos a tomar esos cuestionamientos de los alumnos para reflexionar, no de tratar de que la definición encaje, ¿no? Y entonces eso lo barro para abajo de la alfombra, ¿no? O busco a ver, ¿no? Sino que tratar de que tomar también esa interacción con otras mentes como una rutina para desafiarnos, ¿no? Digo, por eso me parece genial el poder estar también acá todos compartiendo, ¿no? Y esa honestidad intelectual de decir, no sé, eso a mí me da una satisfacción enorme, cuando le puedo decir a Inés, o le puedo decir a Cecilia, ¿y cómo es en tal cosa? ¿Y cómo es en tal otra? Nosotros los profesores de didáctica es bastante acuciante, porque
debiéramos saber de todo y a lo último terminamos pensando que no terminamos sabiendo de nada porque no profundizamos en ningún campo disciplinar en particular, ¿no? Y tenemos que estar todo el tiempo intentando actualizarnos en los distintos aspectos de la biología más los distintos aspectos de la didáctica. Siempre estamos como tratando de nutrirnos de los colegas que hicieron una profundización en determinada rama de la biología y que tienen tanto para aportarnos y para enriquecernos, ¿no? Sí, siguen apareciendo comentarios de compañeras, sobre todo en relación a errores conceptuales que vienen de la escuela y que cuesta mucho desarraigar Igual relacionado a no la... tenemos culpa de la escuela, por favor, No, por bueno, favor. pero... Yo recién quebré una lanza por nosotros los profesores de didáctica. No, pero Las tú lo maestras recibís de la escuela, esa es la realidad. claro, sin duda. Y la escuela le echa la culpa a la familia y la universidad no. Exacto, Vamos a ser realistas. ya sabemos, O sea, sí, sí. la universidad dice literalmente que el problema es nuestro. Y cada uno, entonces, disculpen la vehemencia, es que yo creo que para un maestro no es fácil abordar toda esta complejidad que nosotros con años de trabajo, nos damos cuenta cuánto nos falta. Imagínense un ser humano que tiene que hacer esto para la biología, para la química, para la física, para la historia, para la geografía. Realmente es complejo. Pero además no perdamos de vista ese vitral, ¿no? Que esto es una espiralización y que cada uno de nosotros reconstruye eso, ¿no? Entonces, si no estuviera esa construcción que nosotros consideramos errónea, que no es, yo no entiendo que sea errónea, sino que es el recorte que se hizo en ese momento, en ese contexto, ¿sí? Nosotros somos los responsables de reconstruirlo. Capaz que queríamos recibir otro recorte previo, pero bueno, la realidad manda, ¿no? Y nosotros debemos de generar lo mismo hacia los otros niveles, ¿no? Entonces, creo que el reflexionar sobre esos recortes y el tratar de también compartirlo con los colegas es lo que empieza a ser también como una masa crítica, digamos, en torno a conceptos, ¿sí? Y a cosas, y a generar en cada nivel, digamos, lo relevante o no, ¿sí? Porque eso también es una construcción colectiva, ¿no? No es individual esos recortes. No, sin duda, sí, sí. Bueno, hay más saludos de gente que está muy, muy agradecida. Y Alicia dice un poco lo que acabas de decir del trabajo colectivo, aunque a veces la cotidianeidad nos lleva, ahí nos quita de lo importante. Y bueno, creo que preguntas no habían más, hay comentarios. Pelusa, ibas vos a decir algo. Hoy me pareció que eras vos la que querías preguntar algo, ¿no? No. Está. Me reí cuando Claudia habló de la célula huevo frito porque pensé que yo recurría mucho a ese término y que es real, ¿no? Es real. No, yo solamente quiero agradecerles muchísimo el poder compartir este trabajo de todo bastante tiempo de ustedes, porque tiene no solamente con dejarnos reflexionar sobre los aspectos puntuales de los conceptos en biología, sino darle la relevancia del poder trabajar en equipo, y bueno, lo que decían ustedes mismos, ¿no? Tener la visión del otro y compartir, tener la sinceridad de decir no sé, eso es lo que decía hoy Claudia, me pareció que es real, ser capaz de decir no sé, y aprender con el otro, como creo que realmente tenemos el resultado de trabajo en equipo. Agradecerles especialmente, me encantó todo lo que ustedes compartieron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias si a alguien ustedes. quisiera hacer alguna pregunta, si no estamos redondeando ya la charla. Bueno, hay conexiones de prácticamente desde todo el Uruguay, Sí. Paysandú, Salto, Tacuarembó, Mercedes, Soriano, Realmente Montevideo, es Florida. maravilloso estas herramientas, ¿no? Ay, sí. Sí, sí, prácticamente sí, de casi todo el país. La Ribera. No, Bueno.
más de 70 participantes activos. Así que, Exactamente. Bueno, si me dejan, antes de terminar, quiero saludar a exalumnos que los estoy viendo y reconociendo cómo les va, encantada de verlos una vez más. A todos, a los que veo acá. Somos un montón. Ah, sí, gracias. Yo también Gracias quiero por saludar a dejarme los míos. saludar. Yo también quiero saludar a los míos, yo tengo los míos. Dale, ahí. saludá. se puede saludar, se puede. ¿Se puede? Bueno, entonces Se está. puede, Y muchas sí. gracias a la asociación por habernos invitado. Digo, el encuentro en el Devoto con Jorge Guerrero estuvo muy bien. De Muy casualidad nos fructífero. encontramos y surgió esto. Gracias. Y allí surgen las mejores cosas, a veces, casualmente. Sí. Bueno, hasta la Muy próxima. bien. Entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias a ustedes. Buen Chao. fin de Muchas semana, gracias a todos. descansen, que pasen bien. Chao.